Advertencia: antes de que veas este video, es importante que tengas en cuenta que la historia que se cuenta a continuación es real y los hechos los narraré de forma muy explícita. No es apto para cualquiera y se recomienda discreción. Bienvenidos a una nueva edición de la Guía para Tarados, en esta ocasión con su amigo Nes, en la sección donde le comparto al mundo los casos más aterradores de mi país, Colombia, un país donde la realidad supera la ficción. Y este video no es para menos, dado que les traigo la historia del pedófilo y asesino en serie de niños más brutal de la historia mundial, al menos registrado hasta el momento. Les hablo de Luis Alfredo Garavito, apodado también La Bestia, aunque a decir verdad, luego de ver este video, ese apodo quedará bastante corto para titular a este ser. Y como siempre, la justicia colombiana llega a sorprender más que la historia del mismo asesino. Como algunos saben, soy psicólogo profesional, así que a medida que voy contando la historia, iré dando mis impresiones clínicas de este psicópata. No siendo más introducción, comencemos. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació en Génova, Quindío, un departamento de mi país, el 25 de enero de 1957. Es el mayor de 7 hermanos y durante su infancia narra vivir constante falta de afecto y maltrato físico por parte de su padre. Según su testimonio, fue también víctima de abusos sexuales por 2 allegados a la familia, lo cual es una característica muy común en psicópatas y violadores, haber sido abusados cuando eran menores. Poco a poco se fue convirtiendo en una persona retraída y profundamente infeliz. Tenía también ataques violentos. Génova, donde nació, es un pueblo de praderas verdes y cafetales. Estudió hasta 5º grado de primaria y un día se marchó. Nada se sabe de su familia, tan solo de un primo que le facilitó una buena coartada en algunas ocasiones. Poco luego de sus 35 años, cada día su comportamiento era menos sociable y le resultaba imposible mantener un empleo formal. A mediados de los 90 comenzó a recorrer el país como vendedor ambulante. En esos años dejó un reguero de telegramas a sus mujeres y a algunos amigos. Eran mensajes cortos sobre la fecha en que llegaría a algún sitio o indicando que se encontraba bien. De vez en cuando volvía a su casa. A Garavito le gustaban los niños y era muy cariñoso con ellos, pero al alcoholizarse, su violencia afloraba y se convertía en un monstruo. Golpeaba a las 2 mujeres con las que convivió en diferentes momentos. Esta agresividad son las emociones que realmente siente un psicópata por dentro, pero que retiene en muchas ocasiones porque sabe que le traería problemas a nivel social. Es decir, que este tipo de personas son los mejores actores, ocultándose detrás de una fachada pasiva y hasta en momentos tan patética que es digna de lástima para quienes no lo conocen. Llegó a recorrer 5 veces todo el país, viajaba sin rumbo fijo, visitó 79 municipios, en 33 de los cuales cometería sus crímenes. También empezó su afición por los disfraces. En repetidas ocasiones se hizo pasar por vendedor ambulante, monje, indigente, discapacitado y representante de fundaciones ficticias a favor de niños y ancianos. Usaba además sobrenombres y alias. Era conocido como Alfredo Salazar, el Loco, Tribilín, Conflicto y el Cura. A lo largo de su vida, el aspecto físico de Garavito fue siempre cambiante. Esto obvio como estrategia para no ser fácilmente detectado. En 1992 inició su carrera criminal. Su modus operandi era siempre el mismo. Primero recorría el lugar e identificaba su objetivo. Escogía campesinos, escolares, trabajadores. Esto con el fin de que les fuese difícil defenderse cuando él procediera al abuso. Los psicópatas calculan muy bien que sus víctimas no se puedan volver contra ellos. Por eso intentan siempre sobrepasarlos en edad o masa muscular. Le gustaba que fueran niños agradables físicamente, lo cual nos habla de su pedofilia. Garavito abordaba a los niños que llamaban su atención en parques infantiles, canchas deportivas, terminales de autobuses, mercados y barrios marginales. Sus objetivos eran chicos de entre 6 y 16 años, de bajo nivel socioeconómico. Esto también con el fin de no llamar mucho la atención de autoridades, lo cual habla de la gran brecha social colombiana. Si un infante de estrato socioeconómico muy bajo desaparece, no hace el mismo ruido a nivel mediático que un chico de estrato medio o alto. Tras entablar conversación con ellos, les ofrecía dinero y los invitaba a caminar. Cuando los niños se cansaban luego de
caminar bastante, Garavito se bebía una botella de alguna bebida alcohólica, casi siempre brandy, y una vez alcoholizado atacaba a los niños en sitios despoblados, dado que este tipo de psicópatas son supremamente cobardes y al menor indicio de riesgo que haya otra persona cerca, huirán. Primero los amarraba. Una vez hecho esto, se dedicaba a golpearlos, les pateaba el estómago, el pecho, la espalda y la cara, les rompía las manos a pisotones, les daba puñetazos en los riñones y les saltaba encima para romperles las costillas. Luego sacaba un cuchillo y un destornillador y los mutilaba, amputaba dedos y manos, sacaba ojos, cercenaba orejas. A otros además los violaba. Una vez terminaba el tratamiento, los desollaba con un cuchillo, un proceso macabro que llevó a cabo cientos de veces. Escucharon bien, cientos de niños sometidos a este monstruo despreciable. Luego sacaba una libreta y anotaba fecha, lugar y rayitas, una raya por cada niño muerto. En su casa, que ella solo utilizaba de guarida, escondía los recortes de periódicos que hablaban de los niños que desaparecían, las pesquisas policiales que nunca lograban desvelar lo ocurrido y el drama de las familias. También un calendario de pared o almanaque, donde iba señalando las fechas de sus crímenes, casi portando con orgullo su victoria. Garavito fue sumando cadáveres. Tan solo en 1997 la policía encontró 36 cadáveres putrefactos de niños en las afueras de la ciudad de Pereira. Solo en ese momento se abrió una investigación. Las explicaciones policiales indicaban varias líneas: sectas satánicas, tráfico de órganos y prostitución infantil. El 23 de junio de 1998 aparecieron 3 cadáveres más en Génova. Durante la investigación y por casualidad se supo que en otra zona del país se había enviado una orden de captura contra José Alfredo Garavito por la violación y muerte de un niño a quien le había cortado la cabeza y cercenado el pene, que luego introdujo en la boca del cadáver. Sin embargo, la justicia era tan limitada que bastaba con que estuviera en otro sitio para no ser reconocido o juzgado. El 22 de abril de 1999, en la Plaza Centauros de Villavicencio, Garavito se dirigió a un chico llamado Johnny Van. Cuando estuvo cerca de él, le mostró un cuchillo, obligándolo a subir con él a un taxi. Siguiendo sus órdenes, el niño hizo el trayecto en el taxi en completo silencio, hasta llegar a las afueras de la ciudad. Llegaron a un lugar despoblado y solitario. Garavito llevó al niño detrás de una alambrada, obligó a Johnny Van a quitarse la ropa, lo ató y lo hizo caminar hasta que el cansancio no le permitiera continuar. Entonces intentó violarlo, pero en ese momento se le desató el nudo del pañuelo que cubría su boca y comenzó a gritar. Otra persona escuchó los gritos de Johnny Van y se acercó para ayudarlo. Garavito, al ser descubierto, desató a Johnny Van para ir a esconderse en el bosque y al final conseguiría escapar. El niño y la persona consiguieron también huir. Otro niño que consiguió salvarse después de ser agredido sexualmente por Garavito fue Brand Ferney. Los testimonios de Johnny Van y de Brand serían claves para la condena de Garavito, dado que antes de ellos ninguno otro había sobrevivido. Con base en un cruce de información entre la policía de Tunja, Armenia y Pereira, se logró establecer que los casos de desaparición de menores en esas ciudades guardaban similitud, ante lo que se conformó un álbum de fotografías de 25 posibles sospechosos. Asesinatos similares ocurrirían en los departamentos del Meta, Cundinamarca, Antioquia, Quindío, Caldas, Valle del Cauca, Huila, Cauca, Caquetá y Nariño. En julio de 1999 se celebró una reunión cumbre en Pereira con todos los investigadores, fiscales y equipos científicos comprometidos con cada uno de los casos. En la mayoría de las escenas de los crímenes de niños se hallaron elementos comunes: fibras sintéticas de ataduras, bolsas plásticas, botellas y tapas de bebidas alcohólicas. Mediante el cruce de información entre los diferentes equipos policiales, se estableció que una de las fotografías del álbum, con el nombre de Bonifacio Morero Liscano, correspondía en realidad a Luis Alfredo Garavito Cubillos, persona sobre quien pesaba una orden de captura de la Fiscalía 17 especializada de Tunja por el homicidio de un niño de 12 años de edad. Es decir, que este mismo cambió de identidad al cambiar de municipio a municipio, y esto le había servido para evitar muchas pistas. El 22 de abril de 1999, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía
capturaron infraganti a Garavito en Villavicencio, en los momentos en los que intentaba agredir sexualmente a un menor. Literalmente una película de terror completa. En el momento de la captura estaba intentando agredir a otro niño. Pese a que Garavito dio un nombre falso, la policía lo identificó gracias a sus huellas digitales. Lo interrogaron durante horas. Cuando se vio acorralado por el fiscal que le interrogaba, Luis Alfredo Garavito cayó de rodillas, soltó el llanto, pidió perdón por lo que había hecho y dijo que iba a confesar. Sacó su pequeña libreta negra y detalló uno a uno todos sus crímenes. Y aquí hago una aclaración importante. Estas lágrimas o cualquier muestra de emociones por parte de un psicópata o desviado como lo es Garavito sirven únicamente para poder manipular a la justicia y no por sentimientos de culpa ni mucho menos. Él llora no por sentir dolor por los niños que mutiló y maltrató antes de matar, sino que llora porque fue capturado y sabe que será castigado. Un ser humano así no tiene empatía ni moral. De otra forma sería imposible que hiciera lo que hizo y más de 200 veces. Son llamadas lágrimas de cocodrilo, con lo que les aseguro quiere pasarse por la víctima. Esto unido a relatos de su dolor, pero lo que esconde es una cara de egocentrismo impresionante, en el cual lo único que quieren lograr es no ser fuertemente castigados por sus actos. Confesó ser el responsable no solo de las muertes del menor hallado en Tunja, sino también de los 3 niños de Génova y lo peor, de otros 172 crímenes cometidos contra niños y adolescentes en 11 departamentos del país y en el extranjero. Todo esto entre 1992 y 1998. Garavito se convirtió así en el segundo asesino en serie más prolífico de la historia contemporánea. Garavito fue juzgado por 172 asesinatos. Era la primera vez que un asesino en serie sudamericano acumulaba tantos cargos de homicidio. De todos ellos, Garavito recibió 138 fallos condenatorios. 32 casos quedaron pendientes, 1 en apelación y 1 esperando sentencia. La suma de las condenas era de 1853 años y 9 días. Y aquí viene humor del bueno, señores. Ojo a este dato: la pena máxima en Colombia es de 60 años y por la colaboración de recuperar los cuerpos y buena conducta le disminuirían la condena a entre 12 y 16 años. Es decir que ni siquiera 60 años de cárcel tendrá en realidad. Podría salir dentro de muy poco a vivir tranquilamente en sociedad. A raíz de este caso se adelantó una propuesta para convocar a un referendo de enmienda a la Constitución colombiana para permitir la instauración de la cadena perpetua para violadores, secuestradores e infanticidas. Garavito estuvo a punto de ser puesto en libertad en 2010, pero la presión de la opinión pública a raíz de la entrevista que le hizo Pirri, un comunicador local, logró que se abriera un nuevo proceso por otro crimen, lo que dio como resultado una condena de 23 años más. Al saberlo, Garavito intentó suicidarse golpeándose la cabeza contra las rejas de su celda. Es decir, un país donde injustamente encarcelan miles de personas por deudas ridículas en función del costo de vida y devaluación de su propia moneda. También hay que pelear para que retengan un desviado, un monstruo que obviamente no podría adaptarse a la sociedad en ningún momento, dado que emocionalmente está totalmente fracturado y sus dos caras son una digna de lástima que intenta vender, como cuando supo que seguiría encarcelado y se golpeaba a sí mismo, o la de llorar luego de confesar sus 200 asesinatos, y la cara verdadera, la de un monstruo despiadado lleno de rabia, pedófilo que intenta satisfacerse destruyendo las demás vidas a su alrededor. En la actualidad, Garavito está recluido en el penal de máxima seguridad de Valledupar, en el norte de Colombia, una de las cárceles más seguras del país. Dado que es un infanticida, se encuentra aislado de la población carcelaria y goza de atenciones especiales, porque claro, los demás podrían hacerle daño. Hay que proteger al victimario. Entre los privilegios está el derecho a utilizar el teléfono hasta 4 horas, siendo que los demás reos solo pueden hacerlo 20 minutos. Esto lo ha logrado manipulando a la administración del penal con sus repetidos intentos de suicidio. Por último, quería leerles rasgos de personalidad que sustrajeron
trajeron los psiquiatras luego de las entrevistas y pruebas a Garavito. Su cuadro clínico muestra que padece de trastorno antisocial de la personalidad, con los siguientes síntomas: ausencia de empatía en las relaciones interpersonales, ausencia de miedo, ausencia de remordimiento, autoestima distorsionada, búsqueda de sensaciones, cognición de deshumanización de la víctima, desconsideración o distorsión de consecuencias, egocentrismo, impulsividad, locus de control externo, manipulación ajena, motivación de autojustificación, pedofilia, sadismo, megalomanía y psicopatía, de los cuales solo quería explicarles de qué trata el locus de control externo. En función de todas las ausencias que narraba anteriormente, quiere decir que la persona no tiene autocontrol de sus propias decisiones o conductas. Este se ve forzado y motivado según sea su ambiente, es decir que cuando comenzaba sus conductas sádicas no podía detenerse, pero esto no lo justifica ni lo exonera de sus crímenes. Hasta aquí va el video de hoy. ¿Qué te ha parecido esta historia macabra? Si la conocías o no. ¿Qué opinión tienes de la justicia en mi país? Yo estoy bastante decepcionado. Es una persona que nunca más podría volver a ver la luz del día, en mi opinión. Y en muchos otros países mucho menos daría pena de muerte. Pero no soy yo el que tiene que juzgar esas cosas. Si te ha gustado este video, deja tu like y comenta allá abajo tus opiniones, que las estaré leyendo. Su amigo Nes se despide. Gracias y hasta la próxima.